Pues el angiosoma al final no es nada más que bloques tridimensionales de tejido que están nutridos por una arteria. Y esto viene desde hace mucho tiempo en Inglaterra, que se empezó a investigar sobre esto. Sí, Taylor, perdón, se me había olvidado. Taylor y Palmer son los primeros que empiezan a hacer las investigaciones. Y ellos tienen un papel clásico muy bonito, donde lo que empiezan a hacer es describir todas las zonas cutáneas y musculares y cada una de las ramas específicas que nutre cada una de esas zonas. Y entonces tratando de decir que cuando, y precisamente inicialmente eran estudios post-mortem, por supuesto, en cadáveres, pero lo que ellos querían era ver qué funcionabilidad tenía eso para cuando se iban a hacer injertos de rotación. Y entonces empiezan a utilizar diferentes marcadores en la piel de los cadáveres para tratar de identificar cuál arteria nutría cuál zona específica, y entonces establecían grupos de músculos y de tejido y de piel que estaban nutridos a la merced de una sola arteria, y empiezan a generar este tipo de gráficos, donde como ustedes ven acá, la tibial anterior tenía todo este segmento y los músculos inherentes de esta región del compartimento anterior. La tibial posterior, por ahí tenía un poquito de gastrocnemius y demás, y empieza a generarse un concepto de que definitivamente hay una necesidad por saber cuál es la arteria. Y cuando volvemos a este gráfico de Graziani, que a mí me parece que es muy importante, porque habla de la realidad del paciente diabético, que en Latinoamérica es un problema importantísimo. En Costa Rica, en un estudio poblacional, el 25% de los adultos mayores son diabéticos en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que lidiar con estas lesiones de 1, de 2, de 3 vasos difusas todos los días, y isquemia crítica secundaria a estas lesiones difusas. Entonces, ¿cuál arteria debo tratar? ¿Hay alguna manera de poder identificar la arteria? Bueno, ya basados en estos estudios, ya viene un poquito más adelante Attinger, que Attinger es un cirujano plástico y empieza a hacer grandes estudios sobre eso, y hay una publicación muy bonita, ya van a ver algunas fotos de esas, en donde él básicamente dice, bueno, la tibial anterior es todo el compartimento anterior, va hacia el antepié y tiene la parte anterior de los ortejos. La fibular básicamente, o la peronea, se encarga del maleolo lateral y un poco del calcáneo lateral, y después la tibial posterior se encarga de todo el segmento posterior del maleolo interno y del calcáneo lateral, llegando con sus dos ramas medial plantar y lateral plantar hasta la parte distal de los ortejos. Él hizo un estudio muy bonito, y estas son fotos de esa publicación que está en el North American Clinics of Plastic Surgery de 98, creo. Y entonces lo empieza a hacer con tintes. Entonces lo que ponía eran tintes, cateterizaba la arteria tibial posterior y metía un tinte, y entonces se daba cuenta hasta dónde llegaba ese tinte. La plantar logró documentar con tintes de diferentes colores a dónde llegaba la plantar. Hizo el angiosoma de la tibial anterior, vean qué foto más preciosa, donde se ve todo lo que llegó al tinte, a la parte cutánea. Igual la fibular, ¿verdad? Esa parte más lateral del maleolo y esa parte lateral del calcáneo. Y eso tiene mucho peso, porque precisamente si nosotros sabemos ubicar a dónde está la lesión del paciente, podemos precisamente unir nuestras fuerzas a la merced de rescatar ese angiosoma, y es tal vez el angiosoma que el paciente necesita. Ahora, hay una vasculatura que interconecta los angiosomas a un nivel muy pequeño, y cuando uno tiene una oclusión de la tibial anterior, hay ciertos vasos colaterales que pueden todavía mantener la perfusión plantar distal a la merced de la tibial anterior. Y esto también lo podemos, incluso hasta clínicamente, de una manera no invasiva, nosotros podemos ir identificando dónde están los angiosomas y cuáles de todas estas redes de interconexión están establecidas en diferentes pacientes. Y hay maneras clínicas no invasivas muy sencillas donde uno puede identificar qué está pasando. Si a mí se me va la tibial anterior, puede ser que la arteria perforante anterior de la fibular esté conectada con la arteria pedia. Entonces, tener una oclusión proximal de la tibial anterior no quiere decir que la arteria pedia está ocluida, y de ahí todo el fundamento de nuestros bypasses como cirujanos distales, que vamos a la arteria pedia independiente de la permeabilidad o no de la tibial anterior. O bien, si es al revés el caso, tibial posterior ocluida, puede que se ingurgite la arteria perforante posterior de la fibular y nutrirse el arco plantar a la merced de la fibular. Y estas son esas técnicas. Nosotros tenemos ahora nuestros residentes como locos con el concepto, todos los días estamos hablando de esto un poquito, y entonces tratamos de buscar técnicas no invasivas para determinar cuál angiosoma está perfundido y cuál arteria tal vez esté ocluida. Entonces, esta posición lateral
del Doppler es una posición que está, aquí está pintada la arteria pedia, esta es la perforante anterior de la fibular, y entonces uno puede poner el Doppler acá y ocluir la arteria pedia y de esa manera puede saber si hay flujo anterógrado a través de la arteria fibular, sin la necesidad real de hacer una arteriografía o un ultrasonido. Igualmente, si yo pongo el Doppler en la tibial anterior y ocluyo la pedia y la perforante anterior de la fibular y aún así tengo sonido, quiere decir que la tibial anterior está patente y no se está retroperfundiendo por la fibular o retroperfundiendo por la pedia a la merced de la tibial posterior que esté, por ejemplo, abierta. Igualmente, en la tibial posterior, yo puedo ocluir distalmente la tibial posterior y ver si tengo flujo, o ocluir la pedia y esperar que haya un flujo anterógrado que me permita saber que hay flujo todavía en la tibial posterior. Y prácticamente esto es muy importante porque luego nos pueden suceder cosas como estas. Tenemos un flap que estaba dependiente de la tibial posterior, no se documentó adecuadamente que la tibial posterior estuviera permeable y lo que nos ganamos es básicamente un flap necrosado. Entonces se empieza ya a escuchar en algunos artículos, este es de hace un par de años, donde la gente empieza incluso quirúrgicamente a determinar que hay una necesidad por buscar la arteria correcta. Y este estudio es interesante porque lo que hacen es comparar básicamente en 52 pacientes con lesión de vasos tibiales, si ellos le hicieron un bypass distal a la arteria directamente nutriendo la zona isquémica o si le hicieron un bypass indirecto a la zona isquémica. Y entonces lo que ellos encontraron es que en el 91% de los pacientes, comparado con un 62% de los pacientes, algunos meses después, habían logrado cicatrizar las lesiones. Probablemente las interconexiones de los angiosomas no siempre son tan adecuadas y tal vez por eso es mejor revascularizar el vaso directo y no un vaso indirecto. Y esto mismo se está reproduciendo ya en la terapia endovascular. Esta es una serie muy bonita de 117 pacientes, igual, en donde lograron abrir la arteria que directamente nutría el angiosoma, comparado con una arteria indirecta que nutría el angiosoma. Y encontraron que la cantidad de patencia de la intervención al año fue 86 comparado con 69, 82 comparado con 64 y 82 comparado con 64. Esto es salvataje de la extremidad, perdón, no patencia. Entonces se logró un salvataje de la extremidad en un porcentaje estadísticamente significativo comparado con aquellos que fueron revascularizados a una arteria que tal vez no nutría la lesión isquémica. Y otra cosa muy interesante de este artículo es que ellos encuentran en sus conclusiones que no hubo una relación directa con el número de vasos tibiales que tenía el paciente. O sea, el salvataje no tuvo relación con el número de vasos, sino más bien con si usted logró o no abrir la arteria que había que abrir, o sea, la arteria directamente afectada. Y entonces ya hay algunos investigadores que están tratando de suplir una necesidad que hay actualmente de tener algún tipo de guideline para la intervención de las lesiones infrapatelares y realmente no hay. Si ustedes ven el documento de TASC, realmente no habla nada de lesiones infrapatelares, al menos el 2, el último que hay vigente. Al parecer el nuevo ya va a hablar de lesiones infrapatelares, pero no hay. Entonces ya empiezan a salir, este es Mustafa que está en Missouri, con algunas clasificaciones que si ustedes me preguntan a mí, esto me parece totalmente imposible de seguir. Uno está ahí en la mesa, está con el paciente, hay como 1000 pasos que hay que seguir. Primero trate tal, después trate esto, después trate aquello, después si no eso le da esto. Entonces hay mucho, me parece una clasificación que no es útil para el operador, que no es resolutiva. Entonces estamos tratando de buscar nosotros una opción nueva y esta es la que nosotros actualmente estamos prospectivamente intentando llevar a cabo, que es básicamente 1, 2 y 3, el tipo de lesión que usted va a encontrar en el paciente. En la lesión 1 es cuando hay una restricción directa, o sea, cuando la arteria tibial anterior, por ejemplo, está directamente afectada y es en el antepié donde está la lesión. Entonces, su primera opción de tratamiento sería un único vaso de rescate directo. En caso de que por alguna razón no se pueda llevar ese caso, esa arteria, pues buscar más de una arteria indirecta para tratar de nutrir esas interconexiones angiosómicas y mejorar el flujo, pero siempre tratar de con un solo vaso. Y si yo logro a rescatar la tibial anterior, me quedo tranquilo. En el tipo 2
es cuando hay un flujo indirecto. Y esto es como raro, porque si yo tengo una isquemia del antepié y lo que tengo es tapada la tibial posterior, por ahí puede ser que si hay un pulso de 3 cruces, no necesita intervención, que eso sí se está haciendo. O sea, si hay una isquemia del antepié con una lesión, una úlcera isquémica en el antepié y tiene una estenosis de la tibial posterior, a pesar de tener un pulso pedio, se están interviniendo. Entonces nosotros a esos no los intervenimos del todo, sino que les damos manejo médico, sobre todo si los ticos dan por encima de 35 milímetros de mercurio. Y si no, pues entonces rescatamos, ya luego de 6 semanas, si no hay una resolución, darle un rescate a esos vasos indirectos que tal vez retroperfundan alguna lesión. Y finalmente, cuando hay restricción directa e indirecta del flujo angiosómico, o sea, la arteria tibial anterior y la posterior, las dos están tapadas, y entonces lo que se quiere es igual que en una tipo 1, es rescatar la directa y si no, rescatar las indirectas. De una manera un poco más gráfica, entonces si tenemos una lesión directa, rescate de un vaso directo, y si no, rescate de vasos múltiples indirectos. Si tenemos una restricción indirecta, lo primero que vamos a hacer es hacerle una oximetría transcutánea. Esto tal vez lo vamos a cambiar por presión de perfusión cutánea, pero bueno, estamos en eso, y le vamos a dar primero tratamiento médico. Si el tratamiento médico no responde, entonces o el tico nos da muy bajo, sí le rescatamos algunas de las múltiples indirectas. Y finalmente, si es una lesión directa más indirecta, vamos primero por el vaso directo de rescate y si no, el múltiples vasos indirectos. ¿Tiene limitaciones? Pues sí, hay una gran variabilidad de la anatomía angiosómica y a veces tal vez si uno en la generalidad de los casos será los sectores que estamos hablando, pero podrá existir pacientes que no, y para eso tenemos que buscar herramientas que nos puedan decir incluso sobre la mesa cuál es la arteria que hay que abrir. Joe Mills es un cirujano vascular de Arizona, de Tucson, con el que pronto voy a trabajar, está haciendo exámenes de fluorescencia con verde, que eso lo usan mucho también los cirujanos plásticos para ver la viabilidad de sus flaps y sus injertos, y entonces esto nos sirve para saber exactamente por dónde anda el angiosoma isquémico, pero eso habrá que verlo, todavía falta mucho. Este es un caso típico de una lesión que nosotros clasificaríamos como 1A, o sea, es una lesión del vaso directo, o sea, la tibial anterior está perdida, tiene una necrosis del antepié. Tratamos de hacer una intervención anterógrada porque lo que había que rescatar es la tibial anterior. Se hizo una perforación y si ustedes ven aquí hay una salida de medio de contraste en nuestro intento anterógrado por rescatar, y nuevamente como hablamos antes nosotros tratamos de usar las vías retrógradas. Entonces al hacer una angiografía en dos planos vimos que la arteria fibular que estaba permeable tenía tanto la tibial posterior, o sea la perforante posterior que nutría el arco dorsal y una perforante anterior que nutría la arteria pedia, y que en anteroposterior se veía esa arteria pedia bastante sana. Aquí es donde podríamos nosotros eventualmente, si no, pegar un bypass. Sin embargo, lo que intentamos hacer en este caso fue, ya que teníamos una arteria pedia bonita, hicimos una inyección de medio de contraste y en este caso sacamos el pie a través del manto, lo preparamos con yodo, le ponemos un poquito de Steri-Drape y a continuación intentamos punzar la tibial anterior de manera retrógrada desde el pie. Una vez que nosotros obtenemos algún grado de flujo, son muy calcificadas, entonces hay que hacerlo como con un poquito de fuerza, pero una vez que hay un goteo retrógrado, se logra avanzar una guía que lo deja uno en una posición endoluminal. Una vez que está esa posición endoluminal, eso lo hacemos con guías muy largas, porque nosotros no usamos un introductor retrógrado en la pedia para no dañar más, sino que pasemos solo un balón, por ejemplo un Amphitryon directamente a través de la piel, y eso es lo que ustedes están viendo acá. Es un balón, esto se llama la técnica de balón y guía solos, o sea no hay un introductor de acceso retrógrado, sino solo se pone una guía en el antepié y un balón. Eso nos permitió ascender retrógradamente por esa oclusión, logramos flanquear donde habíamos hecho una perforación y el balón básicamente nos va apoyando durante todo el proceso hasta llegar a la parte proximal, en donde lo que logramos hacer es llegar a la lesión y tratar de insertar la guía nuevamente en el introductor que teníamos en la poplitea. Cuando tenemos eso ya ahí, seguimos empujando para luego revertir la guía, como se hacía igual en la retrógrada femoral. Entonces se saca la guía por el introductor que es de 90 centímetros hasta la ingle contralateral, y ya una vez que uno saca la guía por el introductor, le da vuelta al sistema. ¿Qué quiere decir? Saca el balón y vuelve a meter el balón ya por arriba, permitiéndole luego darle vuelta a la guía, que tiene la punta rígida hacia afuera, colocar la punta
hidrofílica en la posición correcta, y luego con un dedito sobre la lesión que hizo uno se le hace presión 5 minutos y cierra. Para adquirir una reconstitución completa de la tibial anterior, que se ve en esta toma, y finalmente un pie bastante perfundido hasta el antepié. Eso nos permitió llevar la lesión a una amputación transmetatarsiana que cerró bastante adecuadamente. Esto sería una lesión 1B. En una lesión 1B quiero decir que es esa lesión en donde no se pudo recanalizar la tibial posterior, que era la que queríamos. Por angiosomas es una lesión en el talón, es una lesión que corresponde al angiosoma de la tibial posterior, y lo que nosotros queríamos era reconstituir la tibial posterior, pero no lo logramos. Era demasiado densa la calcificación, no teníamos ni siquiera un sitio de aterrizaje adecuado, pero veíamos unas pequeñas colaterales, y estos son los famosos conexiones interangiosómicas. Entonces, si uno por A o por B logra flanquear una pequeña guía ahí, y con un pequeño balón coronario puede dilatar para retroperfundir una zona que está isquémica. Y de hecho, entonces, eso fue lo que tratamos de hacer. Entonces, aquí está un microcatéter metido en esa guía donde estamos tratando de llevar, y finalmente logramos encontrar una manera de colocar esa guía, hacer una angioplastía con balones pequeños de 1.5 milímetros en esa zona, abrir la lesión para luego entonces retroperfundir la lesión, y se ve bastante bonito. Entonces hay una retroperfusión de todo el calcáneo a través de un vaso indirecto que llega al angiosoma adecuado y nos permite liberar esas lesiones. Esta sería una tipo 3 donde no hay nada, y lo que uno busca pues es recuperarlo todo lo posible, y eso nos permitió llevar lesiones como esta, que en muchos hospitales ya le hubieran hecho una infracondilia, colocar back, tratar de mejorar los puntos, cerrar la lesión y tener un paciente pues bastante contento sin la necesidad de hacerle una amputación infracondilia. En una 3B es aquella donde no se pudo el vaso directo, y entonces por múltiples vasos indirectos, aunque sean los fibulares, tratamos de mejorar la perfusión. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que hay que hacer una evaluación clínica, se me olvidó pasar este español, perdón. Evaluación clínica del angiosoma, usar testing de los angiosomas no invasivos con Doppler, determinar cuál clasificación para qué tipo de terapia es, mantenerlo sencillo y efectivo, no hacerse bolas. Muchísimas gracias.